Esta obra pertenece a la época clásica griega, escrita por un autor proveniente de Córono y Pico, hoy parte de Atenas, el cual su nombre fue Sófocles, nacido en el año 496 a 406 a.C., considerado el mayor de los dramaturgos griegos por su equilibrio expresivo. La obra fue publicada en Grecia, siendo la más importante de Sófocles. Nos cuenta lo siguiente. Edipo Rey, tragedia escrita por el griego Sófocles. Algunos datos indican que fue publicada alrededor del 430 a.C. Aunque no alcanzó a sobrevivir en la actualidad, se sabe que hizo parte de una tetralogía que ocupó el segundo lugar en el Agón dramático. Se considera una obra universal, igualmente una de las mejores tragedias de la antigüedad y de la historia. Edipo Rey era un rey mítico de la ciudad de Tebas. Sus padres son Yocasta y Delayo. Layo violó a una joven que finalmente se suicidó. Layo consultó el oráculo de Delfos para averiguar qué le deparaban los dioses por su crimen. La respuesta fue que tendría un hijo que terminaría matándolo y usurpando su trono. Para ese momento, su esposa Yocasta estaba esperando un hijo, así que Layo, para evitar el presagio, le encargó a un pastor que abandonara a su hijo, a quien había atravesado los pies con unas fíbulas. El niño fue hallado por unos pastores que lo llevaron a donde el rey de Corinto, Pólibo. Asimismo, a lo largo de la obra intervienen varios personajes los cuales tienen un papel muy importante dentro de ella. Edipo Rey como protagonista, por consiguiente Yocasta, sacerdote de Tebas, Cleonte, el coro de ancianos, mensajero, cuñado de Edipo y de Layo. La trama de Edipo Rey nos introduce inmediatamente a una peste que está desolando a Tebas, la cual solo puede ser detenida encontrando al rey antiguo Layo, con el cual Edipo se compromete hasta las últimas consecuencias en encontrar al asesino del ex rey. De esta manera, al inicio de la obra, ya se empiezan a tejer los hilos que después harán inevitable y terrible desenlace de Edipo, el cual, sin tener ninguna opción de cambiar su destino, se ve inmerso en la tragedia que mezcla una sazonada combinación, las más grandes tragedias que pueden pasar a un hombre por el bien, las cuales son matar a su padre y cometer incesto. Pero por si esto fuera poco, todos los hechos que se desarrollan de esa manera tal que Edipo no tiene ninguna opción de cambiar. La obra refleja una realidad que para nuestra visión crítica puede parecer brutal, mostrando decadencia a nivel extremo, pero si nosotros somos capaces de aislar nuestro pensamiento crítico y nos ponemos en una época en la cual la gente se desenvolvía sin ninguna razón de vivir, no hay que olvidar que nosotros durante miles de años hemos buscado una razón de existencia en la religión. Ellos, en cambio, la buscaron de una manera intuitiva en los dioses, que si bien eran inmortales, tienen una característica más importante. Eran todos extremistas en la cualidad que representaban. Si nosotros extrapolamos esta cualidad en nuestros días, nos damos cuenta que para nuestra visión no existe ninguna cavidad de dioses así. En el final de esta obra, Edipo es consciente de la situación. Entiende que fue un niño abandonado por Layo, que ha matado a su propia madre y a su padre. Su madre, al saber todo, no puede con el horror de la situación y decide suicidarse, estrangulándose con sus trenzas. Cuando Edipo descubre a su madre y esposa muerta, toma un broche de oro de su manto y se hiere los ojos quedándose ciego. Después decide exiliarse para que acabe la mala fortuna del pueblo de Tebas. Como valor en esta obra está la valentía de Edipo para afrontar su propio destino, la confianza que manifiesta el pueblo de Tebas, el amor del protagonista tanto por sus hijos como por su familia, como también la fidelidad que se expresa o lo refleja el autor en el personaje que es Creonte, ya que nunca abandona a Edipo a pesar de todo. Y como antivalor tenemos la mentira que se manifiesta en el criado de Layo y la cobardía de Yocasta. Moraleja: Edipo es el hombre como víctima de su destino. El tema es la predestinación del destino y la locura de los seres humanos. En esta tragedia el narrador quiere dejar bien en claro que nadie puede escapar de su destino. Como género dramático, Edipo Rey es, ante todo, una tragedia. Por principio, la trama gira en torno a un elemento fundamental. El ser humano no puede escapar de su destino, sea el tipo que sea. El destino se representa en la cultura griega como inevitable. Edipo Rey se engloba en la corriente literaria del clasicismo griego, dentro del género dramático especializado en tragedia.
Usa el lenguaje formal con recursos como metáforas y símiles. También se observa ambigüedad y tonos más poéticos en el coro. Más allá de Edipo, todos somos Edipo. En algún momento de nuestras vidas o somos hijos o somos padres. Podemos renunciar a ser padres y quedarnos como hijos, pero eso ya es tomar posición frente al padre, una renuncia a las insignias paternas y una no aceptación a la castración. Cuando en psicoanálisis se habla del padre, de la madre o del hijo, no solo se refiere a las personas, a las figuras, sino a las funciones. Puede no estar físicamente y, sin embargo, cumplir la función, o puede estar y no cumplirla, o hacerlo débilmente. De todas maneras, hay consecuencias psíquicas. Hablar de Edipo en nuestros días, ¿acaso resulta ocioso? El psicoanálisis se ha valido del mito edípico en tanto le permite abordar algunas circunstancias encontradas en los síntomas de los sujetos en análisis, pero que, además, arroja claves para entender la subjetividad humana. Freud dio cuenta en su clínica de ese algo común que interpela a cada quien desde la tragedia. Freud relaciona ciertos elementos que aparecen en la tragedia y los recrea y formula el famoso complejo de Edipo. Algunos de los elementos en juego en el complejo son la ley, el padre, la prohibición, el deseo y la madre. Elementos que están más allá de nuestra voluntad y conciencia. Así, Edipo es una trama de nuestra vida psíquica y por tanto de nuestra cotidianidad. Edipo es la posibilidad de identificación, de rivalidad, de afectividad, de engaño, de amor, de odio del hijo con uno de los padres, incluyendo o excluyendo al otro. Es la forma como el sujeto se inserta en el mundo simbólico en una estructura de ley. Ley de prohibición del incesto que funda el deseo en la medida en que el deseo llega a ser deseo porque existe la ley que lo prohíbe. Esta ley preexiste al sujeto, aparece en la prehistoria del sujeto, inscrita en términos simbólicos como está el oráculo de Edipo. Realmente, Edipo Rey nos ha parecido una obra muy interesante, pensando que al haber sido escrita en el siglo V a.C., nos iba a resultar pesada y difícil de comprender. No obstante, esta tragedia nos cautivó desde el primer día, puesto que en primer lugar, a cada parte que leíamos nos manteníamos más intrigados sobre saber cuál sería el final de la obra. También nos impresiona la decisión firme de Edipo de hallar la verdad, que no cesa pese a los problemas que le van acarreando la investigación y el horrible resultado que se deriva de ella. Y finalmente, nos gustaría destacar que no nos parece justa la decisión final que se toma con Edipo, es decir, que sea castigado por los errores que ha cometido, ya que él no los ha llevado a cabo sin tener conocimiento de ellos. Y por otro lado, nos parece que Edipo paga demasiado caro el delito de su padre, que es el que realmente se supone que está siendo castigado. No obstante, entendemos que en la antigua Grecia se tiene otra versión sobre este tema, y también hay que tener en cuenta que la tragedia deriva siempre de la fatalidad.